Estudiantes de de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, en el marco de nuestra segunda unidad referida a el estudio de los derechos fundamentales, estamos en esta segunda sesión con la profesora Susana Castañeda Otsu para tratar el tema de jurisprudencia sobre la igualdad y no discriminación contra la mujer. Brevemente doy un repaso de lo que significó la carrera de la hoy presente doctora Susana Castañeda. Ella es abogada y magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales. Posteriormente tuvo estudios en Madrid en la Universidad Complutense, donde obtuvo los títulos de doctora en Derecho en Departamento de Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos. Según su propia página web, que invito a todos a seguir aquí, desde 1983 hasta febrero del 2025 desempeñó funciones de fiscal y juez. Es todo un honor tenerla hoy día presente aquí con nosotros y profesora, sin nada más que decir, le doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. En primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Muy contenta, es la primera vez que estoy acá con ustedes, aunque sea de manera virtual, porque mi intención era hacerlo de manera presencial, así quedamos con Dante cuando me cursaron la invitación, pero le expliqué las razones de salud que he tenido, lamentablemente, y que me impiden trasladarme hacia la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursé mis primeros 2 o 3 ciclos para la maestría en ciencias penales, porque luego nos trasladaron a otro local, pero las primeras las hicimos en el local de la universidad. O sea que tengo un especial aprecio a esta histórica y prestigiada universidad, donde logré obtener el máster en ciencias penales y además soy profesora de la escuela de posgrado. Bien. En segundo lugar, también decirles que el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Pepe Palomino, me pidió que por favor los apoyara porque se iban a comunicar conmigo y que aceptara. Por supuesto, si una persona como él, con quien tengo una larga y buena amistad, me lo pide, y sobre todo también tratándose de actividades relacionadas con la Universidad de San Marcos, no podía, bajo ningún motivo, negarme, ¿no? Y acepté, no obstante que estoy delicada y que hoy día he tenido que dar un examen, hasta hace un momento he terminado eh, de la escuela de SAM, y ya terminé, menos mal, donde estoy ya un poco más tranquila, ¿no? Entonces, los temas, ¿cómo es la dinámica? Dime, Dante, de este taller que me Sí, dijiste, ¿cómo es la dinámica? básicamente es una exposición de 30 a 45 minutos, dependiendo del tiempo que usted lo considere, y posteriormente podemos pasar a una ronda de preguntas o diálogo, dependiendo de también, Está bien, ya. básicamente. Ujú. Me avisa, por favor, a los 40, 45 minutos para luego tener un intercambio con ustedes, que eso también me parece que es bien importante, ¿no? Bien, miren, en primer lugar, el tema que nos convoca es hablar sobre igualdad y prohibición de discriminación contra la mujer. Escuchaba a su compañero hace un momento explicarles y decirles a ustedes que era un tema que ustedes estaban abordando dentro de la temática de derechos fundamentales. Y me parece muy interesante que vayan abordando hechos, ¿no? Pero yo le pedí y le dije que también agregáramos la jurisprudencia, y siempre desde el ámbito nacional, con vinculaciones o proyecciones hacia el ámbito internacional, en atención a que, como ustedes saben, nosotros estamos inmersos, de acuerdo a nuestra constitución política, en un sistema que admite 3 tipos de jurisdicción, ¿no? Tenemos la jurisdicción ordinaria a cargo de los jueces, ¿no? Con sus excepciones que están previstas en la Constitución, como la justicia consuetudinaria o el ámbito del arbitraje,
¿no? Que lo regula la propia Constitución, y que esas decisiones de los jueces y de las juezas de Perú pueden ser discutidas, analizadas, cuestionadas en sede constitucional a través de los procesos de amparo habeas corpus. Generalmente esos son los más importantes, y que de obtenerse una respuesta desfavorable por parte de los jueces constitucionales del Poder Judicial, ingresa vía recurso de agravio constitucional a emitir su pronunciamiento el Tribunal Constitucional. Y que si esa decisión del Tribunal Constitucional también fuera desfavorable al planteamiento de la parte que se siente agraviada en la infracción de ese derecho, tiene expedita la acción para recurrir a la vía internacional. Quisiera que alguno de ustedes me apoye para que nosotros podamos tener en cuenta el día de hoy una lectura que me ayude en estos temas. ¿Quién podría leer, por favor, el artículo 205 de la Constitución? Profesora, si usted lo considera, yo podría Cualquiera de leerlo. ustedes, claro, cualquiera, por favor. Ya, está bien. Voy al artículo 205 de la Constitución y me menciona lo siguiente. Deme acá un momento. Ya. Eh, artículo 200, sí, 205 trata, aquí está, jurisdicción supranacional. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere No voy al lesionado en los sistema. derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Ya. Entonces, fíjense, ustedes están viendo que tenemos una jurisdicción ordinaria a cargo de nuestros jueces del Poder Judicial. Luego esas decisiones pueden ser cuestionadas en la vía constitucional. Se obtiene una decisión del TC, si es favorable, por supuesto, se queda en el orden interno, pero si es desfavorable, pasa al ámbito internacional. Y en el ámbito internacional, el artículo 205, ya lo ha dado lectura a su compañero, permite que nosotros podamos, cuando digo nosotros, nos referimos a la persona que se siente agraviada por la afectación de su derecho, puede recurrir a los órganos establecidos en los tratados de los que Perú es parte. Entonces, una primera pregunta que les podría yo hacer, cualquiera lo puede contestar o no se puede, Dante, por el sistema. Sí, aquí tengo de que sí se puede. Ya, entonces cualquiera puede intervenir en el sentido de que a qué órganos podríamos nosotros recurrir en caso de que el Tribunal Constitucional considere que no hubo afectación del derecho. Cualquiera de ustedes, por favor. Profesora, ¿me permitiría también responder o en general dejamos que los chicos puedan responder acá también? Sí, cualquiera de ustedes, ¿no? Se entiende que lamentablemente no he podido estar ahí, pero si estuviera, estuviéramos en una dinámica de esta forma, ¿no? Cualquiera Sí, de ustedes. el órgano a nivel regional al que se puede recurrir es, bueno, la Corte, pero previamente pasando por el filtro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya, en el ámbito regional interamericano y en el ámbito mundial del sistema de Naciones Unidas, Mm, podríamos ir a los diversos comités que establece este sistema, ¿no? El más conocido es el Comité de Derechos Humanos, que incluso fue ratificado constitucionalmente en la norma fundamental de 1979. Luego se mantiene en nuestro ordenamiento jurídico, artículo 205, ratificados, ¿no? Desarrollados por el Código Procesal Constitucional. Miren el 205, que es el que ha dado lectura a Dan. Entonces, miren,
Este es un sistema que no podríamos considerar que lo que se dijo en el orden interno no tiene conexión en el orden internacional. Sí la tiene. Y si el orden internacional se dijo algo, también tiene su incidencia en el orden interno. Por eso hablamos de que no se trata de jurisdicciones que constituyen compartimientos estancos, sino que se establece un diálogo. Y esa es la tendencia a la que están siguiendo ambas estas jurisdicciones, de establecer diálogos que permitan, ¿no?, una mayor protección de los derechos fundamentales. Claro, y como su primer punto de ustedes es derechos fundamentales, a mí me parece muy interesante que lo hayan abordado, pero no solamente conocer la parte de sustantiva, material, de qué se trata el derecho, sino que también ver cómo se protege el derecho. Y claro, si se trata de un derecho fundamental, la protección va a ser a través del amparo y el habeas corpus, ¿no?, en sede constitucional, y de no lograr un resultado favorable será a través de la jurisdicción internacional. ¿Ya? Y por lo tanto, fíjense, esta jurisdicción internacional permite recurrir a tribunales u organismos internacionales. Los tribunales solamente van a ser la Corte Interamericana y el Tribunal, eh, eh, ¿cómo se llama este tribunal? Que no es el Penal Internacional, que son los dos, y en el ámbito nuestro vamos a lo que son cuasi jurisdiccionales, a lo que es la Comisión Internacional. Avísame, por favor, estaba silenciado. Entonces, lo que quería decir, ¿escucharon lo que estaba hablando o estaba con el micro silenciado? No sé, llegó a escuchar esa última parte. Ya estaba silenciado, por favor, estate pendiente, Dante, porque a veces tengo el problema este de la máquina, que no sé qué pasa, que se pega un poquito. Entonces, lo que les decía era de que la norma, el 205 que has dado lectura, está hablando, ¿no?, de los tribunales u organismos internacionales. Y tribunales, entiéndase, Corte Interamericana y el Tribunal Penal Internacional. Y en organismos, entiéndase, la Comisión Interamericana en sede regional y también los comités en sede de Naciones Unidas. Pero no todos los comités. El Comité de Derechos Humanos, establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue ratificado constitucionalmente, ya les dije, en 1979. No obstante, tenemos muchos más comités que permiten que lo que se produce como una afectación del derecho en el orden interno pueda ser conocido en el ámbito internacional. ¿Ya? Y vamos a ver cuál es el órgano específico al que nosotros podemos recurrir en caso de violaciones a lo que es la igualdad y la no discriminación, tratándose de derechos de las mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que en esta perspectiva de protección de los derechos no solamente enfoquemos nuestra mirada en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción constitucional, también debemos enfocarla en la jurisdicción internacional. Y esa jurisdicción, al igual que la interna, tiene sus órganos de protección, tiene sus documentos que vienen a ser los tratados y tiene sus procedimientos establecidos. ¿Ya? El tema también pasa por ver que la igualdad y la prohibición de discriminación contra la mujer constituye uno de los derechos pilares, la igualdad, no solamente para la mujer, sino para todos, constituye un derecho que es fundamental para el logro de encontrar una convivencia normal, una convivencia que haga posible las relaciones entre los ciudadanos, aquí tratándose de mujeres en sus relaciones que tienen respecto al sexo opuesto, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del artículo 2, el inciso 2 establece lo siguiente. Dale lectura, por favor, inciso 2 del artículo 2, derechos fundamentales. Listo. Ahí voy a darle lectura, Uh profesora. -huh.
Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Muy bien. Miren ustedes, en realidad como muchas cláusulas de la Constitución son cláusulas abiertas, ¿ya? Que requieren llenarse de contenido. Y ese contenido va a ser a través de la interpretación. Como se trata de una disposición de la Constitución, es una norma abierta, una norma indeterminada. Porque cuando ustedes empiezan a ver que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, tal, o de cualquier otra índole, te permite que vayas abriendo, ¿no?, otros motivos por los cuales puedes ir incorporando en el ordenamiento interno estas categorías, que se están conociendo como categorías sospechosas cuando se trata de discriminación por estos motivos, porque entiendan ustedes que también puede darse normas, que lo vamos a ver en su momento, que se llaman acciones positivas y que se hacen en favor de determinadas personas. Y claro, alguien podría pensar, bueno, pero eso entonces es algo que va contra la igualdad, porque está tratando de manera diferente a otros colectivos, cuando ya sabemos que justamente para que se pueda lograr la igualdad hay que tratar de manera distinta a aquellos que son desiguales a nosotros. ¿Entiende? Y por lo tanto también consideremos esos aspectos al momento de abordar este tema. Entonces, el mandato es que todos somos iguales ante la ley y que no se debe ser discriminado por alguna de las categorías sospechosas establecidas en el inciso 2 del artículo 2, pero que esa norma es abierta. Y como es una norma constitucional, es también indeterminada. Habrá que ver qué se entiende por sexo, ¿no? ¿Acaso el sexo solamente ahora implica cuestiones físicas o se refiere también a otros aspectos? ¿Qué es discriminación por concepto de opinión? ¿Es la opinión que a mí que a mí me considera que es la correcta o es o la opinión que puede ser aceptable por la mayoría de ciudadanos? O la condición económica. ¿Cuándo puedo considerar que una persona es totalmente pobre, totalmente rica? ¿Cuál es el contexto que tengo que tener en consideración para evaluar estas categorías? Eh, es una disposición que tiene demasiadas interrogantes y que también el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano jurisdiccional de protección de los derechos en el ámbito europeo, ha ido dando respuesta y me parece que es el órgano que mejor trabaja estos temas de igualdad y no discriminación. También debemos considerar, ¿no?, que en 1776 se dicta la primera constitución escrita, que la mayoría de ordenamientos jurídicos tienen constituciones escritas. Constituciones consuetudinarias lo tienen muy pocos países. Y que claro, nosotros con nuestra primera constitución de 1823 hasta la que vigente de 1993, siguiendo ese modelo de esta constitución de 1776, estamos hablando de la constitución de los Estados Unidos, hemos incorporado también esta cláusula, este derecho fundamental de la igualdad y de la no discriminación. Miren, hablando de no discriminación, si nos vamos hacia el mismo Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál ha sido la interpretación que ellos han tenido de este derecho, ¿no? De este derecho de no ser discriminado. Si volteamos los ojos hacia más o menos 1960, donde se dan los famosos casos de Brown, ¿no? Donde el estudiante negro que no lo dejaban ingresar a las universidades, no es mucho tiempo el que ha pasado. Y sin embargo, ¿no?, hasta ahora continúan los problemas por razones de raza, de origen.
en un país donde 1776 se da la primera constitución escrita que ha servido de referente para muchos poderes constituyentes cuando han emitido las constituciones. Eh, es importante que nosotros tengamos en consideración que este es un principio y es un derecho a la vez, que siempre se han encontrado presentes a lo largo de nuestras constituciones. Claro, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si se ha logrado una igualdad material entre hombres y mujeres, si ese mandato de la Constitución al que hemos dado es un mandato formal que está en el texto fundamental o en realidad es un mandato que se cumple en su total dimensión. Y creemos que la respuesta es negativa porque nos enfrentamos a problemas estructurales basados en una concepción errada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el principio base de todo Estado constitucional es la igualdad y no discriminación por los motivos que que hemos dictado, sin embargo, la discriminación por razón de género es una discriminación muy fuerte en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, en muchos de los países, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? A que se han dado patrones socioculturales arraigados y los famosos estereotipos de género que vienen a ser la base de la discriminación estructural contra las mujeres, que se manifiesta en lo que se conoce como las brechas de género y que no permiten que se materialice el principio de derecho de igualdad. Si hay discriminación, no puede haber desigualdad. Y estas brechas de género se van a caracterizar porque tiene datos que son objetivos, que son verificables, están basados en patrones sociales y culturales arraigados a lo largo de la historia, que no tienen ninguna justificación, porque no la, porque si fuera así, no vendría cambiando, se quedaría bajo un statu quo y sin embargo se va advirtiendo algunas situaciones que permiten decir que en comparación a etapas anteriores, pues no podemos negar de que las mujeres hemos ido ganando, podemos decir, en esta lucha por la igualdad en la aplicación de los derechos. Eh, esta discriminación por razón de género vulnera derechos fundamentales de las mujeres, ¿no? Que han sido consideradas como un grupo, o somos consideradas como un grupo de especial vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres. Fíjense, y a pesar de que en varios países, y en el caso de Perú también, puede constituir el 50% más de la población del país, con lo cual no podríamos ser un grupo vulnerable. ¿No es cierto? Porque los grupos vulnerables generalmente son los grupos más reducidos que tienen determinados problemas, pero no aquellos grupos mayoritarios. Y sin embargo, acá se da esa constatación de que sí, en Perú, la mujer forma parte de un grupo vulnerable. ¿Ya? Ahora, es necesario también considerar eh, que para lograr la igualdad, ¿no? Frente a estas brechas de género, no solamente en Perú, sino que en varios lugares se habla de adoptar acciones afirmativas. ¿Ya? ¿En qué consiste estas acciones afirmativas? Ellas buscan eliminar la discriminación de las que son víctimas los grupos, determinados grupos discapacitados, tercera edad, eh, inmigrantes, la gente del
de las partes de las comunidades campesinas e indígenas del país, pero también ingresa el caso de las mujeres, que han sido consideradas como inferiores y sujetas a control o subordinación por los estereotipos y patrones sociales que han sido arraigados en nuestra sociedad y que atribuyen roles, espacios y atributos a las mujeres por razones de género que terminan afectando sus derechos. Claro, y aquí nosotros podríamos considerar que los estereotipos de género, ¿no? Son los que van a determinar que ese concepto que se tiene, en efecto, se materialice en el caso peruano, ¿no? Y lo bueno es que en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se viene constatando y a través de resoluciones se vienen colocando que existen estereotipos de género que son la causa de mucha violencia contra la mujer. Por ejemplo, hablemos de unos estereotipos de género, ¿no? Que como lo establecen Rebecca Cook y Simone Cousin, constituyen una expresión de la discriminación y que es deber de los estados eliminar toda forma de discriminación en cualquiera de las opciones a las que nos hemos referido. Ellos establecen que los estereotipos vienen a ser un término general que se refiere a un grupo estructurado de creencias sobre los atributos personales de mujeres y de hombres. Y cuando hablábamos de los recursos de nulidad o de las casaciones de la Corte Suprema, por ejemplo, se tiene como un estereotipo de género que la mujer es posesión del varón, que fue o que quiere ser su pareja sentimental. Cuando la mujer decide cortar la relación, simplemente el hombre no la deja. ¿Por qué? Porque considera que es un objeto de su propiedad y que puede hacer con ella lo que mejor le plazca, ¿no? O que la mujer es encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y de las labores del hogar. Con lo cual, fíjense, el acceso de la mujer a los trabajos también es más complicado, porque tiene que realizar tareas de hogar, ¿no? Y además sus tareas en su trabajo. Y muchas personas empleadoras no quieren ocupar a mujeres porque tienen los 3 meses, el pre y el postnatal, porque tienen la hora de lactancia, ¿no? Y para ellos es una persona, un trabajador que no rinde igual y por lo tanto, nosotros, ¿por qué nos tendríamos que perjudicar? Supongo que así se preguntarán, ¿no? Y claro, por eso es que las mujeres tienen mayores vallas para seguir ascendiendo en el ámbito laboral. Otro estereotipo de género que se viene implementando es, por ejemplo, que la mujer es objeto para el placer sexual del varón y que entonces no podría rechazar un acto de acoso o de hostigamiento sexual. Eh, claro, todas estas situaciones, ¿no? De entender que a lo largo del tiempo se ha tenido esa situación de considerar un rango de inferioridad, va en contra de los derechos de las mujeres. Y lo que se habla es de acciones afirmativas, acciones que permitan que las mujeres puedan lograr, ¿no? En base a lo que se llama el sistema de cuotas, por ejemplo, tener mayor participación en la vida política, en la vida laboral, etcétera, de un país. En el caso peruano, siguiendo el modelo de otros países, se ha establecido, por ejemplo, una ley de cuotas de la paridad, ¿no? Para lograr la paridad y la alternancia en las listas electorales. Claro, pero también hay retrocesos, ¿no? Y claro, eh, la igualdad de género a lo largo de la historia
ha ido cambiando y se manifiesta en la normativización de ciertas disposiciones, ¿no? Como por ejemplo, igualdad de los hijos, de crear igualdad de condiciones laborales sin discriminación, el artículo 26, en la igualdad en el voto, el tercer párrafo del artículo 31, el establecimiento de cuotas de género con la finalidad de asegurar una representación más igualitaria en los gobiernos regionales y municipales, es el artículo 191, entre otras disposiciones de la Constitución. Pero claro, ya nosotros sabemos que todas estas enunciados que están en la, todos estos enunciados que están en la Constitución necesitan ser desarrollados. Pero ya hemos hablado de que no solamente basta con que exista la ley, sino que esa ley debe ser efectiva. Dentro de las leyes de desarrollo constitucional va a destacar la ley 28983, que es la ley marco para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esta va a promover un enfoque de género tanto en la administración pública como en el ámbito privado. Es decir, se están dando algunas muestras, ¿no? Que pretenden, y porque se constata de que en efecto existe una discriminación por razón de género que impide la igualdad, que permita lograr poco a poco que esa igualdad formal establecida en el artículo 2, inciso segundo de nuestra Constitución, pueda llegar a ser una igualdad material. Una igualdad material que es la que están propugnando los órganos internacionales de protección. O sea, ya no basta para Europa, por ejemplo, no basta que exista un mandato constitucional, sino que lo que se exige es que ese mandato constitucional se viabilice, se materialice en el orden interno. ¿Ya? Eh, Nuestro Tribunal Constitucional eh, ha hecho un estudio de que por qué ocurre la discriminación de género contra las mujeres. Y ha dado algunas razones que me gustaría compartirlas con ustedes para que después podamos hacer algunas reflexionales, algunas reflexiones sobre ese punto. Eh, para el Tribunal Constitucional, siguiendo la lógica de lo que manifiestan diversos órganos de protección de los derechos humanos, existe la discriminación estructural contra las mujeres, ¿no? Y que eso se traduce en una vulneración del derecho a una vida libre de violencia, es importantísimo en el caso de Perú, donde hay altas tasas de violencia contra la mujer, una vulneración de los derechos a la salud sexual y reproductiva, una vulneración del derecho al acceso y participación de la mujer en los espacios de toma de decisión, y ustedes lo constatarán en diversas instituciones, la mayoría de cargos, los altos cargos, los ocupan los varones. Si ustedes ven el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Corte Suprema, van a encontrar que el mayor número, ¿no?, de integrantes son de sexo masculino, con lo cual estamos ante espacios de toma de decisiones donde el acceso a la mujer está restringido. La vulneración de los derechos económicos y sociales, y consideran que la discriminación estructural contra las mujeres viene a ser un problema público. Y mencionan, ¿no?, que hay causas para esa discriminación estructural, como por ejemplo las normas y una cultura institucional que refuerza la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. Y hay una asignación desigual de roles, ¿no?, que vienen a ser productivos a los hombres y reproductivos a las mujeres. Y patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino. Bueno, es importante que un órgano
que va a tomar las decisiones con carácter definitivo en el orden interno, haya plasmado esa constatación, ¿no?, sobre la discriminación de género contra las mujeres y que ello produce efectos, ¿no?, para la real protección de sus derechos. Y cuando nosotros hacemos un análisis cuantitativo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Es un cuadro que ha elaborado el propio Tribunal Constitucional desde el año 2009 hasta el 2016, donde ha emitido un total de 12.498 sentencias. Imagínense ustedes, sentencias vinculadas a los derechos de las mujeres desde el 2009 al 2016, llega a la increíble suma o al increíble número de 18. O sea, de 12.498 sentencias emitidas sobre derechos de las mujeres, teníamos 18. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos diciendo que se está constatando que existe una brecha de género grande en el país, que existen problemas estructurales, ¿no? Y que eso genera violencia contra las mujeres, entonces, ¿qué está pasando? Las mujeres no se quejan, no dicen nada, o sea, no recurren a los órganos de protección en defensa de sus derechos, podríamos decirlo, ¿no? Porque no se condice lo que estamos hablando con lo que ha llegado al Tribunal Constitucional. Y tampoco se condice con las grandes cifras de violencia contra las mujeres que reporta el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y las sentencias que se emiten en el Poder Judicial respecto de violencia contra la mujer, especialmente en los temas de violencia sexual, en los temas de feminicidio, etcétera. Bien, entonces son datos que nos pueden hacer pensar y que es cierto que el Tribunal Constitucional ha trabajado casos emblemáticos en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres, pero que por la cantidad que existe, en realidad es muy poco lo que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a derechos sociales, podríamos mencionar la sentencia 1272-2017, un proceso de amparo referido a una licencia por lactancia. Eh, el expediente 3112-2015, proceso de amparo en una discriminación por razón de embarazo y derecho a la educación. Luego también el expediente 1594-2020, un proceso de amparo, una discriminación por embarazo en el Instituto Superior Tecnológico Naval. O también la sentencia 835-2015, un proceso de amparo, el derecho a la educación secundaria en el ámbito rural, donde inclusive el Tribunal Constitucional va a declararlo como un estado de cosas inconstitucional. También el expediente 2970-2019, un proceso de habeas corpus sobre el derecho a la identidad, igualdad y no discriminación. Y lo que sí quiero decirles es que en todas estas decisiones, que no son muchas, pero que bueno, permiten delinear líneas interpretativas, el tribunal sí ha mencionado desde hace mucho tiempo lo que estábamos hablando, ¿no? De que el paso de la historia ha demostrado que las mujeres han sido excluidas sin una justificación razonable del discurso público y del contexto social, y que ellos tienen el deber de corregir las desigualdades. Por lo tanto, el Estado también tiene el deber de establecer políticas públicas a favor de las libertades de las mujeres, y que la prohibición de acceso a la educación o la expulsión de un estudiante por razones del embarazo, constituyen una discriminación directa basada en el sexo, ¿no? Y van mencionando así distintos problemas. Luego tenemos, por ejemplo, este expediente 1272 del 2017, un proceso de amparo que te habla que la situación de desigualdad que enfrentan las mujeres
en las sociedades modernas es un problema estructural, ¿no? Y requieren que el derecho a la igualdad sea ampliado. Eso es importante, que no basta entender la igualdad como no discriminación, sino también como reconocimiento de grupos desventajados. ¿Para qué? Para que se pueda incorporar datos históricos y también sociales que den cuenta de fenómenos de sometimiento y exclusión sistemática a la que se encuentran amplios sectores de la sociedad y en el caso específico se relaciona al de las mujeres. Miren, a mí me parece que poco a poco se está avanzando en esta línea interpretativa que a través de la no discriminación, de la prohibición de la no discriminación, se pretende llegar a- hacia el tema de la igualdad. Y ellos lo han manifestado últimamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos este expediente, el 2748-2021, un proceso de habeas corpus, donde hablan, no sabemos por qué es un habeas corpus, eran los momentos en que cualquier tema se recibe como habeas corpus o como un amparo sin hacer una distinción de cuál es la vía correcta por la que se puede defender un derecho, ¿no? Y se trata de una demandante que se encontraba laborando bajo la modalidad de locación de servicios y según el Tribunal Constitucional, esta modalidad no impide el goce de la protección constitucional que en su condición de madre trabajadora se exige, ¿no? Y con base en el principio de primacía de la realidad, se determina que prestó servicios personales y remuneraciones en forma subordinada y que por lo tanto esta modalidad, ¿no?, de locación de servicios en el fondo encubría un contrato laboral a plazo indefinido y que en esos supuestos la denegatoria de la protección, ¿no?, de tutela urgente desnaturalizaba el normal desarrollo de otorgarle a esta demandante la posibilidad de que haya ingresado por sus propios méritos, que no haya podido lograr una igualdad de oportunidades porque la discriminación por razón de género es la que había primado, ¿no? Entonces, miren, nosotros tendríamos que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar el efectivo derecho a la igualdad y a la no discriminación contra las mujeres? Creo firmemente que debemos de considerar, por ejemplo, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, porque es en el ámbito internacional donde se ha logrado una mayor protección a los derechos de las mujeres y que cuando en el orden interno se ha tomado esas líneas interpretativas, ¿no?, para su protección, ha hecho viable, ¿no?, de otorgar una mayor protección al derecho de estas mujeres que han recurrido a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción constitucional. También es importante que se considere lo que se conoce como interseccionalidad o discriminación múltiple, aquella situación en la que se encuentran algunas mujeres donde a un tema de discriminación se le agrega otro. Por ejemplo, es una persona que tiene problemas por razones de identidad, acude en busca de justicia y no se le otorga un intérprete. Además, ese acceso a la justicia se le es muy difícil por razones económicas. Esta persona, además de ser mujer, de estar en el estado de ser de una identidad cultural que no le ha permitido poder acceder a la justicia porque vive en lugares totalmente alejados y tiene que desplazarse para poder denunciar los hechos en su contra, se le agrega el tema de la pobreza, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si a esta perspectiva, ¿no?,
que nosotros vamos a tener en consideración en todos los ámbitos de la administración pública, que es incorporar una perspectiva de género, consideramos también la interseccionalidad o la discriminación múltiple, tendríamos que el efecto sería que habría mayor protección para los derechos de las mujeres. También habría que tener el conocimiento y una efectiva implementación de enfoques, el enfoque de derechos humanos, de interculturalidad y al que se agregue el de género, el de interseccionalidad, entre otros, como requisitos de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades para garantizar la igualdad real, la igualdad material que tanto se persigue. Y cuando hablábamos de dirigir nuestra mirada hacia el derecho internacional de los derechos humanos, es porque ya las líneas interpretativas de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo se han dirigido a estos espacios, ¿no? A determinar que la violencia es una forma de discriminación hacia las mujeres. ¿Ya? Y esto, para que lo sepan ustedes, también lo dice el artículo 1 de la Convención de Belén do Pará. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de órganos específicos de protección de los derechos de las mujeres? Bueno, tenemos un tratado, no un órgano, es un tratado. El órgano va a ser la Comisión de Derechos Humanos. Pero este tratado, en su artículo 1, habla que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y lo que es más importante es que llega a determinar que toda forma de violencia de género viene a ser una forma de discriminación. Claro, y fíjense ustedes, eh, cuando se discute algún acto de violencia contra la mujer, si vamos al ámbito regional interamericano, bueno, pues iremos a la Comisión Interamericana, pero la Comisión no solamente va a aplicar las disposiciones de la Convención Americana, sino también de la Convención de Belén do Pará. O si se quiere, ya no se va al ámbito interamericano, sino nos vamos al ámbito de Naciones Unidas y nos vamos hacia el órgano comité de la CEDAW y pedimos la protección del derecho que nos fue denegado en el ámbito interno. ¿Ya? Eh, esta línea interpretativa de considerar que la violencia es una forma de discriminación que incide directamente en la igualdad, en la aplicación de la ley y la igualdad ante la ley, también ha traído como consecuencia que estos órganos de protección, por ejemplo, establezcan que cuando los jueces, los fiscales, la policía llevan a cabo procedimientos, ¿no?, donde se ha denunciado violencia contra la mujer, estandaricen sus procedimientos con base en una perspectiva de género. También que se emitan protocolos específicos para dar una respuesta adecuada a estos problemas que se presentan. Te dan un mandato de que las autoridades actúen de oficio, aun cuando las víctimas retiran las denuncias, porque eso ya lo conocerán ustedes, que es usual, no solamente en el caso peruano, sino en todos los casos donde hay violencia, especialmente intrafamiliar. La mujer denuncia los hechos, pero luego va a retirar su denuncia o viene la famosa retractación de la víctima. ¿Por qué? Porque el ambiente familiar presiona, coacciona para que esa persona que en un momento se decidió a denunciar un hecho, luego diga, no, las cosas no fueron así, no me violó mi tío, sino que fue un tal Sergio al que lo conocí en una pollada, etcétera, etcétera, ¿no? También es muy interesante
como línea interpretativa que se establezca que los delitos de violación sexual se deben sustentar en la ausencia de consentimiento de la víctima y no en la fuerza física y grave amenaza. ¿Y esto por qué? Porque en casi todos los ordenamientos de América Latina, inicialmente, ¿no? Los delitos de violación sexual contra la mujer mayor de 14 años se lo vinculaban a la forma en que una mujer se comporta, a la forma en que la mujer se viste, y por lo tanto, claro, de 14 a 18, para que lo considere como un delito, debe mediar dos elementos normativos del tipo, ¿no? La grave amenaza o la fuerza física, la violencia contra las personas, una violencia física y una violencia psicológica. Pero todo eso ha cambiado porque la Corte Interamericana en diversos pronunciamientos ya ha establecido de como se trata de delitos contra la libertad sexual, ¿no? O contra la indemnidad sexual cuando es menores de 14, lo más importante que se debe de probar es la ausencia de consentimiento de la víctima y no demostrar de que el sujeto activo actuó con fuerza o bajo amenaza. No, no, acá lo que interesa es lo contrario. La víctima dio su consentimiento para llevar a cabo ese acto sexual o no lo hizo. ¿Ya? Y miren, bajo estos estándares que ha establecido tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso se ha llegado a establecer que si la víctima retira la denuncia, se debe continuar de oficio, porque lo que es violencia contra la mujer no es algo que permita que cuando ella diga, bueno, las cosas no han sido así, se le acepte, sino que se tenga en cuenta diversos factores para que el órgano jurisdiccional continúe de oficio, como es la gravedad del delito, si las lesiones de la víctima son físicas o psicológicas, considerar si se hizo uso de un arma o no, si se planeó el ataque, el efecto que se ha producido sobre los hijos que viven en la casa, la probabilidad de que el acusado actúe nuevamente contra la mujer, y que eso es común, porque ya saben ustedes que se dicta una medida de protección, se incumple y al final lo que fue lesiones en el contexto, el ámbito familiar termina siendo una tentativa de feminicidio o un feminicidio. La probabilidad de que este acusado actúe nuevamente siempre está latente y las estadísticas han demostrado de que eso es así, ¿no? Por eso se debe tener muy en consideración el historial criminal del imputado, es decir, si hubo un acto violento anterior, ¿no? Por eso es que, y sujeto a diversos cuestionamientos, la declaración de las víctimas de violencia de género son fundamentales, a tal punto que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos basta con la declaración de la víctima. Pero en el caso nuestro sabemos que hay acuerdos plenarios, ¿no? Que determinan otras concurrencias más de elementos que hagan viable que no necesariamente se tenga en consideración la declaración de la víctima. Es importantísima, por supuesto, pero acá se requiere que se complemente con otros medios de prueba. Para la Corte Interamericana, no. En el caso Fernández Ortega y otros versus México, o Rosendo Cantú y otras versus México, ellos han dicho que se trata de un tipo particular de agresión que se produce en ausencia de otras personas. Por eso se trata de delitos clandestinos y que dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. Y ellos consideran que es habitual y admisible que la declaración de la víctima constituya la única prueba de cargo legítima por tratarse de un delito al que se le ha denominado clandestino. Yo los invito
para que lean el acuerdo plenario 2/2005/J-116 sobre la declaración de la víctima, donde se dice que su indicación tiene la actitud de quebrantar la presunción de inocencia cuando cumpla con tres garantías de certeza: la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación. Luego se han ido dando interpretaciones respecto a estas tres garantías de certeza, y la persistencia en la incriminación no se ha entendido como que la víctima tiene que ir en sede policial, en sede fiscal, en sede de juicio oral a ratificarse. No, porque de lo contrario estaríamos yendo en contra de la revictimización de la víctima. Basta con una sola declaración, ¿no?, que sea coherente con un psicólogo para que pueda establecerse con base en su declaración y en la prueba periférica si ésta tiene la aptitud de generar convicción para determinar que en efecto los hechos han ocurrido. Miren, hay muchas cosas más de las que podemos hablar, pero en conclusión, lo que podemos decir es que poco a poco, en el caso nuestro, eh, existen normas que se vienen dando para efectos de lograr una igualdad de las mujeres, de que esas normas no necesariamente nos garantizan que así va a ser. No, no necesariamente, pero al menos podemos exigir su cumplimiento. En tercer lugar, que hay líneas interpretativas que ha señalado la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que tanto los jueces del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional están siguiendo, en la línea de que la discriminación contra la mujer, ¿no?, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y por lo tanto coadyuva para que no se dicte la plena igualdad respecto de las mujeres. Habrán muchas más opciones que ver en este tema, pero creo que por ser un tema inicial en el que estamos viendo, podemos ir avanzando poco a poco, y les recomiendo de que se tenga en cuenta las recomendaciones generales de la CEDAW, que en realidad mantienen una línea muy interesante en relación a lo que son los derechos de las mujeres. Distintas recomendaciones generales que ha emitido la CEDAW y que sirven de referencia para las decisiones de los jueces internos y también del Tribunal Constitucional. Bien, eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Dante, estoy a disposición de algunos de sus compañeros o compañeras que desean hacer alguna reflexión o quieran que se les haga alguna acotación en relación a algún punto de lo que hemos tratado. Muchas gracias a usted, profesora. Aquí yo he hecho varios apuntes, anotaciones de lo que usted ha mencionado. Sin embargo, también quisiera la aportación adicional aquí de los asistentes, incluyendo varios que son aún estudiantes de San Marcos. Ujú. Así que me gustaría dar, si es que usted me lo permite, pase de unos segundos para que puedan levantar su mano o anotarse en el chat para que puedan participar, ¿no? Doy el pase de un minuto, chicos, unos A segundos ver, para que puedan levantar su mano o anotarse. no, y es mejor si entablamos el diálogo directo, ¿no? No habría ningún problema, si es que se puede. Sí, solamente que usualmente lo hacemos así por un tema de formalidad. Em, Muy bien. la compañera Karen Guamaní creo que desea realizar una pregunta. Karen, ¿estás ahí presente? A ver, ya. Ah, ah, Karen, ¿estás ahí presente o por chat en todo caso me comentas, ¿ok? Em, Mientras los chicos se van animando, yo tengo solamente dos consultas dentro del marco general que pregunté, profesora. Eh, Ujú. la primera es, por ejemplo, respecto a
Respecto a lo que usted menciona acá, que en una parte dijo de que para poder llegar a una igualdad material se comienza con un rechazando todo tipo de discriminación y ponía varios ejemplos de expedientes del Tribunal Constitucional. Uno muy conocido que también hemos visto en clase, que es el de, por ejemplo, el de la cadeta embarazada en el Instituto Naval, ¿no? Ahí, por Ujú. ejemplo, en clases nosotros analizamos este presunto choque de derechos fundamentales que habría entre, por un lado, el tema de la igualdad y no discriminación, y por otro lado, por ejemplo, el tema de la autonomía que puede tener una institución propia para dar algunos lineamientos, por así decirlo, de acuerdo mutuo, ¿no? Si una persona está en un colegio, por ejemplo, militar, en un instituto naval, se entiende de que acepta tácita, implícitamente, o capaz, no lo sé, yo esta parte conozco que firma un acuerdo para tener cierto tipo de comportamiento. Y en clase analizamos, en el que analizamos esa sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual básicamente decía de que a pesar de que sea una institución privada, no se admitía este tipo de discriminación alguna, ¿no? La pregunta en base a lo que anoté acá y a la jurisprudencia que usted mencionó es si en un Estado constitucional, esto también es una pregunta que planteamos en clase, no es admitible ningún tipo de discriminación por ningún motivo y si se quiere decir en ninguna parte de la sociedad, ya sea por ejemplo instituto educativo, en este caso instituto naval, entidad del Estado, entidad privada, hay muchos casos de discriminación, por ejemplo, en discotecas y demás. Entonces, en un Estado constitucional no hay ningún ápice para poder aceptar la discriminación por ningún motivo que sea. A ver, aclárame un poco más, o sea, ¿cuál, en el fondo, qué es lo que quieres que se centre? De Básicamente, que si no hay ningún ápice, o sea, el mandato es claro, entiendo, ¿no? De que no sí, debe correcto. haber discriminación por lo que se denominan las categorías sospechosas, pero tratándose de sectores que son vulnerables, sí se puede dar más bien medidas de protección para lograr la igualdad. Son las acciones afirmativas que son trabajadas bajo distintas denominaciones en varios países. Y hablamos de la ley de cuotas, por ejemplo. Pero en este caso tú planteas el tema de que si una persona se somete a ciertas reglas, ¿no? Para seguir unos estudios y luego las quebranta, ¿por qué entender, ¿no? De que prima sobre esa disposición de esa escuela naval, primaría la autodeterminación de la persona para, rompiendo la regla, haber salido en estado. ¿Está bien? Eso es más o menos lo que tú dices, como haciendo Correcto, sí. una ponderación, ¿no? Ante el conflicto que ha surgido, ¿por qué se le va a dar mayor protección a un derecho como la autodeterminación sexual de la persona sobre un compromiso que firmó, ¿no? Correcto, correcto. Esa fue la controversia que también planteamos. Ya, pero finalmente, el hecho de que la persona salga en estado, la mujer que salió en estado, no la habilita para que siga en dicho lugar. ¿Cuál sería el fundamento para decirle que no? O sea, tú no lo puedes hacer ahora, lo puedes hacer cuando ya hayas salido de la institución o hayas terminado tus estudios. O lo más sencillo, ¿no? Yo estoy en lo que pasa y que eso es algo que se está viendo. Estoy en un colegio de secundaria, 14 años, estoy en cuarto año. Ya tendría que dejar de estudiar porque salgo en estado y no tengo derecho a tener al niño, no tengo el derecho 14 años y más, no hablemos de 14 años para menos. No podría hacerlo. Ese es el planteamiento que ustedes se habrían preguntado en ese momento, ¿no? Correcto, sí. Es lo Pero que, por ejemplo, ujú, entiendo, se preguntó también la parte demandada de la defensa y la parte demandada en esos casos. sí, sí, pero
En estos casos, entiendo que por encima de lo que se haya establecido por parte de una universidad o por parte de un instituto castrense, eh, no tendría la mayor preponderancia respecto del hecho de tener un niño y de resultar embarazada, ¿no? Sé que es una solución que para algunos no fue satisfactoria, pero finalmente eso determinó de que se pueda hacer. O lo contrario, ¿no? El caso de las dos personas que estudiaban en un instituto armado y que mantuvieron relaciones sexuales, ¿no? Y que por eso fueron expulsados. El hecho de que entienda la institución de que no pueden mantener relaciones homosexuales dos personas sería la misma que si mantiene relaciones sexuales una cadete con un cadete, sería la respuesta igual o diferente, ¿no? Estamos entrando a un tema distinto de identidad de género, pero que ya también se está planteando a raíz de que la Corte Interamericana da una opinión consultiva sobre ese tema, ¿no? Yo sí encuentro que la respuesta fue correcta y creo que no habría, bajo una lógica de ponderación de intereses, un motivo que justificara más la decisión de que ella debería ser expulsada por el hecho de haber hecho uso de un derecho fundamental de autodeterminación sexual. Entendido, profesora. Y la última pregunta, Claro, podemos estar de acuerdo, ¿ah? O sea, ustedes saben que en estos temas, justamente por eso se hace la ponderación, intereses en conflicto. En estos temas alguien podría decir que no, otros podrían decir que sí, ¿me entiendes? Lo que se trata finalmente es de ver lo que se dijo por parte del órgano de protección de los derechos humanos en el orden interno, porque pudo haber dicho que no. Y entonces esta persona pudo hipotéticamente haber recurrido al ámbito internacional. Y en el ámbito internacional no sabríamos lo que le habrían contestado, porque tendría que haber llegado, como el caso que acá en Perú no se acepta, por ejemplo, el aborto sentimental, ¿no? Y en otros países sí se acepta. Y entonces, como en otros países se acepta y acá no se acepta, o el aborto eugenésico, que puede poner en riesgo el estado de salud de la madre, ya el Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, ¿no? Y haciendo una preponderancia de los derechos en conflicto, prefiere la vida de la madre, ¿no? Al tema de continuar con un aborto que la mujer no ha querido o continuar con la vida de una persona, de un niño, lamentablemente, que se conoce que va a salir con una enfermedad o que van a ser con una enfermedad grave. Claro, para quienes tienen ideas religiosas de determinado sentido, esta solución no les va a considerar que es la adecuada, pero aquellos que consideran que la autodeterminación de la persona es lo que prevalece, considerarán que es una respuesta correcta. Es más, ustedes saben que en Estados Unidos, el famoso caso de Roe versus Texas ha dado un vuelco y la Corte Suprema ha cambiado su criterio, ¿no? Porque también hay que entender que los criterios de los órganos que imparten justicia, ya sea ordinaria o constitucional, en determinado momento pueden variar. Y claro, lo que se considera que se había ganado hace muchísimo tiempo, para muchos es un retroceso, pero para varios también significa un avance en la protección de los derechos de los que han sido concebidos y que la madre no quiere tenerlos porque considera que la autodeterminación, ¿no?, de ella es preponderante respecto de la vida del niño. Bien. entendido, profesora. Sí, ¿Alguna ahí otra está pregunta? justo, creo que ya puede encender el micro la estudiante Karen Guamaní.
que bueno, es mi subdelegada en el curso que estamos llevando con el profesor Rocha en Derechos Fundamentales ahorita. Ah, el Eh, curso de Derechos Fundamentales. sí, buenas tardes. Sí, ¿Se me dime, escucha? dime, Karen. Ay, sí, ya se me escucha. Muy Sí, buenas tardes. En esta oportunidad, bueno, primero agradecerle por la ponencia que acaba de brindarnos, pero por mi parte yo quisiera hacer una pregunta, más que todo por su postura, ¿no? Y esto ya va más de acuerdo con el delito de feminicidio, que es algo que, claro, yo como estoy en tercer año, recientemente lo he visto, ¿no? Y tengo entendido que el único que puede accionar en este caso sería un hombre, ¿no? Para que se cometa el delito de feminicidio, tiene que realmente matar a un hombre. Ya, justamente aquí va mi pregunta, o sea, ¿cuál es la postura? Porque se entiende que el feminicidio trata la violencia contra la mujer, los asesinatos, al igual que también eh, la violencia, la violencia, ¿no? Perdón la redundancia. Pero sabemos que esta violencia no solamente parte de los hombres, ¿no? La violencia hacia la mujer va más que todo de un sistema, es decir, de este sistema que nosotros tenemos que podría llamarse, no, se llama patriarcal, ¿no? Puesto que no solamente son hombres los que pueden violentar a las mujeres, es más, las mismas mujeres que están, por así decirlo, de acuerdo con este sistema, son las que también pueden terminar violentando mujeres. Entonces, mi posición en esta oportunidad es en contra de que solamente sea el hombre el único que pueda cometer un feminicidio. Y justamente es lo que yo le quisiera consultar, ¿no? Porque no se tiene, por así decirlo, mucha claridad en cuanto a la persona que puede accionar, porque solamente se supone que puede ser hombre, pero las mujeres también pueden hacerlo, y también hacia quién, porque tenemos también en esta época en la que nosotros vivimos, no solamente hablamos de mujer como el sexo con el que nacemos, sino que también está el percibimiento que uno tiene de ser mujer. Con esto me refiero a las personas transexuales, ¿no? ujú. Entonces, quisiera saber más que todo su postura o tal vez alguna solución o algo que se pueda ver en este caso. No sé si me di a entender. Sí, 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 sí te he entendido, porque ese tema ya es, ¿qué te digo? Renuente en los eventos cuando se trata el delito de feminicidio. Muchas mujeres preguntan lo mismo, ¿no? De que por qué el delito de feminicidio solamente se reduce a que el sujeto activo es un hombre, por qué no puede serlo una mujer. Pero claro, acuérdate tú que en el tema de derecho penal, el principio de legalidad tiene mucha fuerza, ¿no? Y claro, ha sido concebido el delito de feminicidio como la persona, el hombre, así lo ha dicho la Corte Suprema, que mata a una mujer en tanto incumple o se le imponen los estereotipos de género, ¿no? Y lo que tú dices es correcto, ¿no? O sea, podría ser también una mujer, pero la jurisprudencia de nuestro país no la admite, como no la admiten en muchos lugares. Y sé que existen grupos colectivos de personas que quieren que el feminicidio también se agregue, ¿no? A la mujer como sujeto activo de este delito, ¿no? Que yo, mi postura que te puedo dar es que yo, mientras esté vigente el tema del derecho penal en esa lógica, nosotros, yo he sido jueza, hemos tenido que aplicar la norma. No existe un caso de inaplicación para considerar a la mujer como sujeto activo, porque creo que también desbordaría los límites hacia lo que se podría considerar como una acción del órgano legislativo en este extremo. Y bueno, en varias oportunidades sí sé que existe esa preocupación, digamos, porque se coloque también como un sujeto activo de este delito a las mujeres. Profesora, si me permite, me Sí, dime, corregir dime. acá. Creo que o sea, esa fue la posición de la magistrada Ledesma cuando estaba en el Tribunal Constitucional, según recuerdo, porque
leí dos sentencias en la cual ella tenía fundamentos de votos donde se mencionaba de que el sujeto activo del feminicidio también podría ser una mujer, si no me equivoco. Ya, pero ¿cuál Esa sería posi- si fuera la propuesta de ella en ese sentido? Lo único que sabe es que tendría que inaplicar la sí, norma, ¿no? exacto, ese es, Para poder incluir dentro del concepto, ¿no? Del sujeto activo a la mujer, porque no queda otra, porque a través de una interpretación de la disposición puede surgir una norma y una norma puede decir de ella que también el sujeto activo es una mujer, pero claro, tendría que inaplicar la disposición, lo único que quedaría, porque aun cuando sea un tribunal constitucional, si quiere llegar a esa solución, debe inaplicar la norma para que como especie de control difuso o es un control difuso en sede constitucional pueda ser considerado por los demás jueces en el ordenamiento jurídico, ¿no? Porque al tener ellos esa posición vía control difuso, como que estaría siendo vinculante para los jueces de la jurisdicción ordinaria. entiendo, profesora. Hay hay una pregunta en la caja de comentarios que dice así, se la voy a leer. Doctora, saludos, excelente ponencia. Principalmente consultar respecto a la sentencia ESI que mencionó, estado de cosas inconstitucionales que mencionó en relación al tema. Es sabido que las instituciones involucradas a dar cumplimiento a una sentencia ESI estructural pocas veces la realizan. De Es acuerdo a cierto. la sentencia que mencionó y brindó en su ponencia, ¿estas han sido ejecutadas actualmente? Muy buena pregunta. En realidad es cierto lo que dice su compañero. Hay como 13, 14 sentencias donde determinadas situaciones las han considerado como un estado de cosas inconstitucional, pero como no hay un seguimiento de esas decisiones por parte del Tribunal Constitucional, no obstante que hay una sección que se ocupa de este seguimiento, varias decisiones no se han cumplido, ¿no? Y claro, en el caso de incluso de los penales, últimamente se ha tenido que prorrogar el plazo, ¿no? Porque se había dispuesto el cierre de los penales que no cumplan con condiciones mínimas para la readaptación, etcétera, que se dice de los internos. Entonces, lo que se han visto obligados es lo que vencía, me parece, en julio o junio de este año, le han dado una prórroga para el cumplimiento. Ahora no sabemos qué va a pasar si llevado a cabo esa prórroga de cumplimiento, ¿no? Esa prórroga para el cumplimiento, se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo. No, Eh, Fue decía en en mayo. mayo, venció en mayo, imagínate, creo que le han dado un año, ¿no? Porque nosotros estábamos pendientes de qué iba a pasar, En un ¿no? Si auto, ya se... en el auto Ujú. dieron un plazo de 3 o 5 años, si no me equivoco. En el auto. ¿Cuántos? ¿5 años? Sí, así recuerdo. Peor aún, pues, imagínate, pero el problema existe, ¿no? Por lo tanto, lógico, está determinado como un estado de cosas inconstitucional, pero si no se cumple, a tal punto que se ha tenido que verse obligados a los plazos, ampliarlos. Y donde sí es cierto, pues lo que se establece, ¿no? De que se está dando diversos estados de cosas inconstitucionales que se tienen que cumplir. Y eso me hace también llevar al tema de las sentencias exhortativas, ¿no? Vean ustedes que hay varias disposiciones que se acusan de ser inconstitucionales, pero cuando llegan al Tribunal Constitucional se establece lo siguiente, ¿no? De que se va a quedar la disposición en el orden interno, pero que se le va a dar una, un plazo al Poder Legislativo para que pueda resolver esa situación, ¿no? En un determinado plazo, ¿no? Y le coloque el plazo, sentencias exhortativas, pero al final tampoco se cumplen.
Claro, algunos dirán, bueno, entonces, ¿para qué estamos hablando de situaciones donde no se llegan a cumplir? Yo creo que sí, sí se puede. Es mejor. ¿Para qué? Para que después se pueda exigir su cumplimiento. Si no es en el orden interno, será en el orden internacional, ¿no? Entonces, es cierto que se han dado varias sentencias declarando estado de cosas inconstitucional, pero que tampoco en determinado momento no se han llegado a cumplir. Pero claro, ¿qué haría yo como sujeto que he obtenido un fallo? Creo que pediría el cumplimiento de esa sentencia, que me articule la posibilidad de seguir insistiendo y de llegar en determinado momento al ámbito internacional. Entendido. Doctora, rapidito nada más, usted mencionó en una parte de su exposición que los órganos de justicia tienen el deber de corregir estas desigualdades estructurales. Y aquí uniéndolo con la pregunta anterior de las sentencias estructurales y el estado de cosas inconstitucionales, como bien sabemos, son en esas sentencias en donde básicamente un órgano de justicia ordena que se ejecute cierta política pública, ¿no? O sea, la unión entre la cuestión jurídica y la cuestión política en ese aspecto, ¿no? Al menos a nivel de Ujú. sentencias. Yo tenía la duda porque últimamente también estoy leyendo acerca de activismo judicial o límites de la justicia constitucional de diversos autores. En todo caso, ¿cuál viene a ser la función tanto de la justicia constitucional, por un lado, y en este otro aspecto de la política, de las políticas públicas del Estado como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un poco de temor de que si dejamos exclusivamente a la justicia constitucional o los órganos jurisdiccionales que cumplan la labor que deberían cumplir los órganos políticos, por una parte, estaríamos dejando de lado la responsabilidad que tiene, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, de la Cultura y otras entidades, y sobrecargando un poco más a los órganos de justicia. No sé qué usted piensa al respecto sobre este punto de, en parte, los límites que puede tener la justicia al momento de tratar de corregir desigualdades estructurales. Bueno, yo creo que es correcto, ¿no? Porque si no lo hace el poder político, otro de los poderes tiene que asumir esa tarea. Y es como el caso de la Corte Interamericana, ¿no? Donde se le acusa de que es demasiado activista para el tema de las reparaciones integrales y que dice tanta disposición, tantos mandatos que al final no se cumplen, pero que mantienen una supervisión de cumplimiento hasta que resuelvas el caso. Y el caso no se cierra hasta que se cumpla. Igual será en los penales. Se cerrará ese caso cuando se dé cumplimiento. Peor es que nadie lo haga. Y si se supone que alguien fue en defensa de su derecho, es porque entiende que hay una omisión, hay una negligencia de parte del sector de la administración pública para cumplir. Y creo que es correcto de que el órgano constitucional, ya sea un juez constitucional o el Tribunal Constitucional, emite una sentencia que te diga, que te exhorta para el cumplimiento o que declara un estado de cosas inconstitucional y que este órgano de la administración o este órgano político debe estar obligado a cumplir. A mí me parece que es correcto. Peor es que no se haga, ¿no? Y que dejemos que de manera simple, de manera sencilla, no se haga nada. Entonces, es mejor que se haga. De que ha existido, incluso yo me fui a Tacna para ver otro tema del Colegio de Abogados de Tacna, y ahí me dijeron, en estos momentos estamos en reuniones para ver cómo se cumple la sentencia del tribunal, porque el INPE está buscando locales, espacios de terreno para hacer más penales, y la penales construyan penales cerca a su ciudad. Miren, esa es la respuesta más bien de la sociedad civil que debe estar involucrada en estos temas. Dice, no, a mí no me vas a poner un penal acá cerca de nosotros. Hasta el penal lo más lejos que puedas. Si te puedes ir por Chayapalca, es mucho mejor. Y recuerden ustedes que eso viene de Puno. Esa sentencia vino de Puno
y en Tacna, como Tacna tiene que ver con Puno, Tacna y otro distrito, Arequipa creo, otra provincia, Arequipa, ver el tema de dónde ubican los penales, estaba con ese problema. O sea que para que hayan hecho esa prórroga, sí han estado haciendo gestiones para ver cómo cumplen con la sentencia y no han podido hacerlo, lamentablemente, ¿no? Entonces mi respuesta es que sí, yo creo que la justicia constitucional debe intervenir cuando se encuentran defectos estructurales y que el órgano político o a quienes nosotros hemos elegido no quiere hacer nada. Entonces peor es dejar que la omisión continúe y no llamar, y que no exista una atención, ¿no? Entendido, profesora. Y Bien, hay una última ya. pregunta, si me permite leerla, por favor. Sí, yo ya me están comunicando que debo retirarme, porque había quedado con mi familia en tener un tema que me están escribiendo. Dímela Ah, ok. muy rápido, ¿ya? Básicamente, Sí. em, quería saber, la chica que pregunta quería saber la vinculación del principio de igualdad con los derechos reproductivos de la mujer, ya que muchas veces se restringe el análisis del aborto terapéutico desde el ámbito del derecho a la Mm, vida, pero no desde la igualdad sustantiva. sí, Y pues. pregunta sobre un caso específico, el caso KL versus Perú. Yo desconozco personalmente, en el cual ella tiene entendido que el Comité de la ONU había concluido que hubo una violación al derecho a la igualdad y no discriminación. A partir de ello, le hace la pregunta, ¿usted considera que la falta de un protocolo para el aborto terapéutico durante años en el Perú es una muestra de cómo la igualdad formal no garantiza el acceso efectivo a los derechos reproductivos de la mujer? Ya hemos hablado de que en realidad muchos de los aspectos que se trabajan de igualdad contra la mujer son enunciados de igualdad formal, pero que la igualdad material no se cumple todavía en muchos aspectos, ¿no? Y es más, ustedes han visto todos los problemas que se suscitaron, ¿no? Con motivo de la eutanasia, ¿no? Porque va por el tema de los derechos reproductivos. Es un tema distinto, pero que se vincula por la forma en que se abordó el caso. Y ahí también se decía, oye, no podemos resolver el problema de lo que ya se había decidido en el Poder Judicial porque no se contaba con el protocolo. Y al final tuvieron que emitir un protocolo, ¿no? Y en este caso también ya el Comité de Derechos Humanos, el Comité de la CEDAW, viene conociendo casos porque las mujeres acuden a estos órganos que son especializados y que quizás no tengan tanta carga como lo tiene la Corte Interamericana o la comisión que eventualmente decidiera pasar el caso, ¿no? Yo sí considero que ese retardo en emitir protocolos, ¿no? Deben ser abordados como una temática de un acceso, ¿no? A una decisión que debe de hacerse efectiva. Y por lo tanto, todo aquello que implique un acceso a la justicia que te deniegan, tenemos que entenderlo también como que no te da la posibilidad de poder atender a las situaciones por las cuales llegaste hacia el órgano internacional. Y yo más que tanto como igualdad, en primer lugar lo consideraría como una discriminación contra la mujer y por supuesto con una incidencia en la libertad, en la igualdad de la mujer, ¿no? Por eso se hace siempre esa conexión de igualdad y de no discriminación. Ese caso es muy interesante, sería bueno también que se le diera lectura para que ustedes pudieran considerarlo en este curso de derechos fundamentales, ¿no? Que están llevando a cabo. Está bien, profesor. Muchísimas Bien, gracias por esta hora y media, básicamente, que ha estado con nosotros. sí, Entiendo algunas actividades que hacer y me gustaría si puede dar unas palabras finales para para los 25 estudiantes que nos hemos quedado durante más de un ya. año. A ver, muy contenta de ver con Sandy, con él, que me están poniendo unos corazoncitos, eso me gusta mucho. Me motiva a seguir. Y los aplausos también por parte de Oscar, el corazón de Fernando, de Sandy. Gracias, de verdad.
Y gracias a todos ustedes, a ver, a Cristi también, gracias a todos ustedes porque a Karen, a la misma Karen que ha preguntado, yo les agradezco mucho eh, por estar compartiendo un día sábado, ¿no? Que es un día que en realidad muchos quieren descansar, ¿no? Pero ustedes quieren aprender y eso es lo más importante. Y en otra oportunidad ya estaré con ustedes de manera personal, ya que hoy día por razones que te comenté no pude estar presente. Bien, entonces me despido de todos ustedes y de corazón les agradezco mucho por haber compartido esta tarde y decirles que me parece que son chicos y chicas, estudiantes, hombres y mujeres que están muy preocupadas y preocupados por este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, y bueno, damos por concluida la sesión del día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Ya, muchas gracias. Adiós.